Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy el unboxing y review del último modelo de auriculares inalámbricos de Tronsmart, los Tronsmart Onyx Apex. Acaban de llegarnos el último modelo de auriculares TWS, True Wireless Stereo de Tronsmart. Se trata del modelo Onyx Apex. Vamos a ver, pues en principio ya vemos que es de la gama Onyx, que es la gama más de entrada de Tronsmart, comparada con los auriculares que hemos probado últimamente, todos ellos de la gama Apollo, que es la gama alta, tanto el Apollo Bold como el Apollo Air Plus o el Apollo Air. Podéis ver los vídeos con el unboxing y la review en nuestro canal. Pues hoy vamos a ver qué nos encontramos con este nuevo modelo de la gama Onyx, los Onyx Apex. Que si tenemos que dar un titular, pues es que con este modelo de auriculares podemos acceder a unos auriculares totalmente inalámbricos con cancelación activa de ruido y por tan solo 34 euros. Vamos, es un auténtico chollo si es que funcionan bien, que ya os lo comentaremos al final de este vídeo tras hacer las pruebas. Pues bueno, vamos a empezar con el unboxing. Tiramos de la navajilla. Y bueno, mira, vamos a ver un poquito por encima las especificaciones. Pues como comentamos, tiene cancelación activa de ruido, llevan un chip Qualcomm, el QCC3040, la gama alta Apollo suele llevarla el 3046, aptX audio, Bluetooth 5.2, tiene 4 micrófonos para hacer la cancelación de ruido cuando hablamos por teléfono, en comparación con los 6 micrófonos que suelen tener en la gama Apollo. Driver de 10 milímetros, 24 horas de música con la caja de carga. Muy importante, tiene carga rápida, con tan solo 10 minutos de carga tendremos 1 hora de uso y soporta asistencia de voz. Vamos a ver. Nos encontramos, vienen en color negro, los auriculares, con almohadilla de silicona. A mí son los que más me gustan, los que mejor se sujetan a la oreja y con los que más cómodo voy, no se caen si haces deporte. Traen 4 almohadillas de repuesto en diferentes tamaños, supongo. Y la caja de carga. Vamos a ver la caja de carga. Si la abrimos empezará el intento de emparejamiento. Y pues muy similar a la de modelos anteriores de Tronsmart. En este caso carga con USB tipo C. Y no tiene carga inalámbrica. En principio no tiene carga inalámbrica, salvo que no tiene carga inalámbrica. A ver si viene algo más. El cablecito de carga, la garantía y las instrucciones. En este caso hay que estar bien atento a las instrucciones para ver cómo funcionan los toques en los auriculares, para ver qué hace cada uno, dado que la gama Onyx no es compatible con la aplicación de Tronsmart, con lo cual en principio no podemos cambiar la funcionalidad de los toques táctiles en los auriculares. Pues eso es. Vamos a ver la caja, qué tal encajan los auriculares para cuando los tengamos que cargar. Así que ya solo queda cargarlos, emparejarlos con el móvil y probarlos. Y en unos días volvemos a grabar y os comentamos las impresiones que nos generan estos auriculares que, como
Como os digo, en principio nos parece fantástico que por 34 euros puedas tener unos auriculares TWS con cancelación activa de ruido por un precio muy asequible. Si funciona tan bien como en sus hermanos mayores, como en los Apollo Ball, en los Air Plus y en el Apollo Air, pues seguro que es una compra muy recomendada. Venga, a continuación os contamos nuestras impresiones. Hemos probado los TrueSmart Onyx Apex durante unos días y bueno, os vamos a comentar nuestras impresiones. Si comenzamos con, no sé, por ejemplo, con la caja de carga, pues bueno, viene equipada con 4 LEDs que nos indican el estado de la carga del dispositivo. Por ejemplo, se muestran 4 LEDs, significa que la carga está entre el 76 y el 100% de carga. Si marcara 3 LEDs, la carga de la batería sería del 51-75%, 2 LEDs cuando la carga está entre el 25% y el 50%, y cuando nos marca un solo LED, pues es que la batería está entre el 1 y el 25% y ya nos toca cargar. En cuanto a las instrucciones, pues son muy sencillas y además todo funciona bien. Habitualmente en este tipo de dispositivos, de auriculares, la clave está en que funcione bien la parte táctil, ¿no? Porque suelen ser combinaciones complejas de un toque, dos toques, un toque más toque largo. Y en este caso, en el caso de los TrueSmart Onyx Apex, funciona muy bien. Como ya comentábamos al abrir la caja, en el caso de este modelo no existe la posibilidad de controlarlos desde la aplicación de TrueSmart, con lo cual no podemos modificar qué hace cada toque, qué hace cada combinación de toques. En cuanto a calidad de sonido, la calidad de sonido es bastante buena. Ello es porque utilizan el último chip Qualcomm, el QCC 3040, que ofrece un rendimiento excepcional, no solo en cuanto a calidad de sonido, sino en cuanto a consumo de batería. Según informa Qualcomm, el consumo de batería en este chip es hasta un 40% menor que en generaciones anteriores. Y además proporciona una latencia mínima, lo que hace que estos auriculares puedan ser utilizados para jugar, ¿no? Al no haber latencia de sonido, son ideales para poder usarlos para juegos. Además, es compatible con el último códec de audio aptX de Qualcomm, el aptX Adaptive Audio, que utiliza una tasa de bits dinámica con baja latencia, para ofrecer el mejor audio posible a través de Bluetooth, proporcionando sonido de alta calidad. Esta característica del aptX Adaptive Audio es algo que comparte con un modelo bastante más caro, que vale prácticamente el doble, que son los Apollo Air Plus. Con lo cual vemos que una alternativa a los Apollo Air Plus, que valen prácticamente, creo recordar, en torno a 50 euros, son estos Onyx Apex por apenas 32 o 34 euros, que deben andar con cupón de descuento. Por cierto, cupón de descuento y enlace de compra podéis encontrar en la descripción del vídeo. Además, como característica que ahora suele venir en todos los auriculares TVS de gama media-alta, el Onyx Apex cuenta con el sistema TVS Stereo Plus, lo que significa que la fuente de audio se envía directamente a cada auricular de forma independiente, por lo cual se puede utilizar perfectamente cada auricular por separado. Y lo que comentábamos cuando hicimos el unboxing hace unos días, de característica estrella de estos auriculares, como era el sistema ANC de cancelación activa de ruido, pues lo hemos probado y funciona bastante bien, quedaría probarlos en un avión o en un tren, como pudimos probar los Apollo Air Plus, que es realmente donde se aprecia este tipo de cancelación de ruido, pero bueno, dadas las circunstancias, tampoco hemos tenido en esta semana la ocasión de volar ni de coger transporte público, pero aparentemente el funcionamiento es bastante correcto. El ANC pues elimina la mayor parte del ruido ambiental, haciendo que la música suene más profunda y fuerte. También tiene
el modo de sonido ambiente que introduce el ruido ambiental en el sonido, para que puedas oír, pues yo qué sé, el tráfico, si te dicen algo, etcétera, ¿no? Pues yo qué sé, imagínate que vas en bicicleta, lo cual no es muy recomendable con auriculares, pues con el modo ambiental, pues además de escuchar tu música o tu podcast, pues puedes escuchar perfectamente el tránsito. En cuanto el uso de estos móviles para hablar con ellos por teléfono, pues funcionan bastante bien porque en el interior de cada auricular hay 4 micrófonos que con la tecnología CVC 8.0 de cancelación de ruido hace que podamos utilizarlos para hablar por teléfono, cancelando bastante el ruido de los alrededores, ¿no? Lo hemos probado y en entorno normal, sin demasiado ruido, funcionan perfectamente. Ya si te acercas a una carretera con tráfico, pues sí que es verdad que algo de ruido pasa, ¿no? Con lo cual funcionan bastante bien, pero vamos, no perfectamente, ¿eh? Para hablar por teléfono, si tienes mucho ruido alrededor, no son capaces de cortar todo el ruido. En cuanto al emparejamiento, es muy sencillo. Simplemente abrimos una vez que están cargados y retirado el celofán, que vienen con un celofán los auriculares, que son y el celofán tapa el contacto con el cargador, ¿no? Es tan sencillo como abrir la caja, ya les tengo emparejados. Si no estuvieran emparejados, se pondría las lucecitas en color azul, flasheando, y simplemente tienes que ir al móvil. En la parte de Bluetooth verás que aparece Onyx Apex, aceptas y ya está, ya los tienes emparejados. En cuanto a calidad de sonido, suenan francamente bien. Cuentan con drivers de grafeno de 10 milímetros, que para un auricular de este precio es un lujo, y los sonidos graves son bastante buenos. Yo tal vez en comparación con los modelos Apollo Air o incluso el Apollo Bolt, veo que le falta un poco de definición en los agudos, ¿no? Anda muy bien de bajos, pero a nivel de agudos le falta un poquito, ¿no? Para escuchar podcast es perfecto y música con graves, pues muy bien, pero veo que le falta un poquito de alegría en los agudos. En cuanto a la autonomía espacial, pues tienen un alcance de 10 metros, pues más o menos lo mismo que suele tener cualquier dispositivo Bluetooth, más o menos 10 metros de distancia hasta el móvil o hasta la fuente de audio. Y en cuanto a autonomía de reproducción, pues se puede conseguir hasta 5 horas de reproducción sin tener el estuche a mano. Ya si tienes el estuche a mano, puedes tener hasta 24 horas consecutivas de música, lo cual está muy bien. Y además, como característica muy chula de estos auriculares, es que si pones a cargar tan solo 10 minutos, te da energía para escuchar música hasta durante 1 hora, lo cual está muy bien. El cargador es USB tipo C y tiene carga rápida de 15 vatios, creo que es. En tan solo 2 horas se carga el 100% de la batería de la caja, lo cual está muy bien. Nuestras conclusiones finales sobre este modelo de auriculares, los Tronsmart Onyx Apex, pues es, en primer lugar, queremos destacar que se trata de un auricular intraauricular con ANC asequible, a buen precio, con unas especificaciones bastante impresionantes para su precio. Graves potentes, agudos un poco desequilibrados y un sonido general realmente bueno y con la voz bastante clara durante las llamadas. Gran diferencia que veo yo que tiene y lo que probablemente haga que su precio sea bastante más reducido con respecto a los Apollo Air, es que este modelo no tiene detección de in-ear. Vamos a ver, quiere decir que si te quitas los auriculares del oído, si te los sacas de la oreja, no se para la música. La música solo se para si mantienes pulsado el botoncillo durante 2 segundos
o si te los quitas y los metes en la caja de carga. Pero simplemente, si haces el gesto de quitártelo, no dejan de reproducir, lo cual a mí me parece un pequeño hándicap. Estás acostumbrado a modelos como la Apollo Air, que en cuanto te retiras un auricular de la oreja, separa la música, manda la señal de pausa, a que no lo haga. Para mí el mayor hándicap y lo que marca la diferencia entre la gama Onyx y la gama Apollo. Por lo demás, pues creo que merece mucho la pena por su precio, que por 32 euros, 30 y pocos euros, vamos, te haces con unos auriculares TWS con cancelación activa de ruido y con chip Qualcomm. O sea que está muy bien. Nada más. Así que si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete al canal.